Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y muchas sonrisas. Hoy tenemos un vídeo que, créanme, los va a dejar con la boca abierta, con esa sensación de no puedo creerlo. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias del mundo del espectáculo, especialmente las que involucran a nuestras celebridades favoritas, y hoy traemos una exclusiva que ha causado una verdadera conmoción. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo, y de una confesión de amor que ha sido una sorpresa total para todos. Así es, el título no miente. Kerem Bürsin ha hecho una declaración, una confesión que ha puesto patas arriba las redes sociales y los foros de fans. Y como siempre aquí en nuestro canal, queremos ser los primeros en traerles todos los detalles, analizar lo que esto significa y por supuesto compartir sus reacciones, porque sabemos que ustedes también son fans y esto les va a interesar muchísimo. Antes de sumergirnos de lleno en esta noticia tan emocionante, si aún no lo han hecho, les pido de todo corazón que se tomen un segundito para darle al botón de asterisco suscribirse. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras novedades. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles contenido de calidad. Gracias de antemano por su apoyo. Ahora sí, vamos a desglosar esta noticia bomba. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin es un actor que ha ganado una popularidad inmensa gracias a sus roles en series de televisión turcas que han traspasado fronteras, como Güneşinkler y, por supuesto, la exitosísima Senkalkapm, donde compartió pantalla y quién sabe quizás algo más con la también talentosa Hande Erçel. La química entre ellos era palpable y durante mucho tiempo, los rumores de una relación sentimental entre Kerem y Hande estuvieron a la orden del día. De hecho, fueron una de las parejas más queridas y seguidas por el público, y su supuesto romance generó un sinfín de especulaciones, teorías y, claro está, muchísimas esperanzas de que fuera cierto. Fue un fenómeno mediático que trascendió Turquía, capturando la atención de miles de seguidores en Latinoamérica, Europa y Asia. Cada aparición juntos, cada me gusta mutuo, cada foto compartida, era analizada al milímetro por la legión de fans que ansiaban verlos consolidados como pareja en la vida real. Pero hoy, la sorpresa no viene de un nuevo capítulo de su posible romance con Hande Erçel. No. La confesión de Kerem Bürsin es algo completamente distinto, algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Ha sido una declaración que ha cogido a todos por sorpresa, y digo a todos porque hasta los medios más especializados en entretenimiento turco están hablando de ello con asombro. ¿De qué se trata? Pues bien, Kerem ha utilizado sus redes sociales, esa ventana directa hacia sus seguidores, para compartir un mensaje que ha desatado una ola de reacciones, una cascada de comentarios, de likes y de shares que han inundado las plataformas digitales. Resulta que en un giro de guión que ni el más brillante de los escritores de telenovelas podría haber ideado, Kerem Bürsin ha confesado su amor, pero no hacia una colega de profesión ni una figura pública conocida. La confesión ha sido dirigida hacia alguien que hasta ahora se mantenía en un plano completamente anónimo para el público. Y lo que más ha impactado es la forma en que lo ha hecho, con una honestidad brutal y una emotividad que traspasa la pantalla, que llega directamente al corazón de quienes lo ven. Las redes sociales se encendieron tan pronto como Kerem publicó una serie de historias en Instagram. Al principio muchos pensaron que se trataba de una promoción de algún nuevo proyecto, un adelanto de alguna entrevista, o simplemente una reflexión personal que compartía con su audiencia. Las primeras imágenes mostraban tomas íntimas, quizás de su hogar, de un momento de introspección. Pero a medida que las historias avanzaban, se hizo evidente que algo mucho más íntimo y personal estaba a punto de ser revelado. Kerem aparecía hablando directamente a la cámara, con esa mirada intensa que lo caracteriza, pero esta vez con una vulnerabilidad que lo hacía aún más cercano, más humano. Era como si se estuviera despojando de la armadura del personaje público para mostrar al hombre detrás de la fama. En sus propias palabras, que hemos recogido y analizado para ustedes con sumo cuidado, Kerem confesó sentirse abrumado por una emoción que había estado cultivando en silencio, una semilla que había germinado en lo más profundo de su ser. Describió cómo esta persona había entrado en su vida de manera inesperada, como un soplo de aire fresco, pero había logrado un impacto profundo y significativo, transformando su perspectiva y llenando de color sus días. Habló de admiración, de una admiración genuina por la forma de ser de esta persona, por su inteligencia, por su forma de ver la vida.
Mencionó la complicidad, esa conexión silenciosa que se establece cuando dos almas se entienden sin necesidad de muchas palabras. Habló de risas compartidas, de esos momentos de alegría espontánea que iluminan el alma. Y destacó una conexión que iba más allá de lo superficial, de lo efímero, una conexión que tocaba la fibra más sensible de su ser. Y luego llegó el momento crucial, el que dejó a todos boquiabiertos, el que hizo que el mundo se detuviera por un instante. Dijo, y cito de forma aproximada, porque la emoción en su voz era palpable, casi se podía sentir el temblor de sus palabras: hay alguien en mi vida que ha iluminado mis días de una manera que nunca imaginé. Alguien que me hace sentir visto, comprendido y sobre todo, amado. Alguien que ha traído una luz especial a mi existencia. Y hoy, siento la necesidad imperiosa de decirlo en voz alta, de compartir esta alegría inmensa con quienes me siguen y me apoyan incondicionalmente. Te amo. ¡Guau! ¿Se imaginan la reacción? Inmediatamente las redes se inundaron de comentarios, de mensajes, de especulaciones. ¿Quién es ella? ¿Es una nueva pareja que ha mantenido en secreto? ¿Es alguien de su círculo íntimo que hasta ahora desconocíamos? Los fans empezaron a especular frenéticamente, a tejer hipótesis, a buscar pistas en cada rincón de Internet. Algunos teorizaban que podría tratarse de una relación que había mantenido en secreto durante un tiempo prudencial, protegiéndola de los focos mediáticos. Otros se preguntaban si se trataba de una nueva ilusión que acababa de florecer, un amor que nacía con fuerza y espontaneidad. La mención de Ander Zell, a pesar de que la confesión no iba dirigida a ella, volvió a surgir en las conversaciones, alimentando el debate entre los seguidores más nostálgicos de la pareja de Senkalkam. Sin embargo, la contundencia del mensaje de Kerem, la dirección explícita de sus palabras y el aura de misterio que rodeaba a esta nueva persona, apuntaban en otra dirección, sugiriendo que la historia era completamente nueva. Lo más interesante de esta confesión, y lo que la hace verdaderamente especial, es la valentía de Kerem Bürsin. En una era donde las celebridades a menudo son muy cautelosas con sus vidas personales, temerosas de la exposición y del escrutinio público, él ha decidido abrirse de esta manera, compartiendo una emoción tan pura y poderosa como el amor. Esto demuestra una gran madurez, una autoconfianza envidiable y una confianza en el amor que es verdaderamente inspiradora. No se trata de un anuncio de compromiso oficial, ni de una relación pública orquestada al estilo de Hollywood, sino de una declaración de amor sincera y despojada de artificios, un acto de honestidad emocional que resuena con fuerza. Es un recordatorio de que detrás de la imagen pública, existe un ser humano con sentimientos y anhelos profundos. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la incógnita que mantiene en vilo a miles de fans, es: ¿quién es esa persona misteriosa que ha robado el corazón de Kerem Bürsin? Hasta el momento, Kerem no ha revelado su identidad. Ha preferido mantenerla en la esfera privada, protegiendo así la intimidad de ambos, y la verdad es que mientras él sea feliz y haya encontrado ese amor que describe con tanta pasión, creo que es su derecho y el de esa persona. La discreción en este caso es un acto de respeto hacia la relación y hacia la persona amada. Sin embargo, la curiosidad es humana y los fans detectives innatos seguirán intentando descifrar el enigma, buscando pistas, analizando cada detalle. Podríamos especular, por supuesto. ¿Es alguien que conocimos en algún evento público, pero que pasó desapercibida en medio del torbellino mediático? ¿Una amiga cercana, con quien comparte una historia de años pero que nunca antes se había vislumbrado en un contexto romántico? Quizás alguien del equipo con el que trabaja, alguien que ha estado cerca de él en el día a día, y a quien nunca hemos visto en las redes sociales o en eventos públicos. Las posibilidades son infinitas, y cada opción abre un nuevo abanico de interrogantes. Lo que sí es seguro es que esta persona debe tener cualidades excepcionales, una personalidad cautivadora y un espíritu noble para haber conquistado a un hombre tan carismático, talentoso y admirado como Kerem Bürsin. Debe ser alguien que lo comprende en su totalidad, que valora su esencia más allá de la fama. Lo que sí podemos rescatar de esta historia, más allá de la identidad de la persona amada, es la importancia de la honestidad emocional. En un mundo que a veces nos empuja a ocultar nuestras vulnerabilidades, a construir muros alrededor de nuestros sentimientos, Kerem Bürsin nos recuerda que expresar nuestros sentimientos, especialmente el amor, es una de las cosas más valientes, liberadoras y gratificantes que podemos hacer. Su mensaje directo y sincero ha sido recibido con una mezcla de sorpresa, alegría y, sobre todo, con mucho respeto por su apertura y por la autenticidad de sus emociones.
Ha generado un diálogo sobre la importancia de ser genuinos en nuestras relaciones. Además, esta confesión nos abre la puerta a reflexionar sobre el amor en la era digital. Las redes sociales se han convertido en plataformas para todo tipo de expresiones, desde lo profesional hasta lo más íntimo. Y cuando una figura pública como Kerem decide utilizar este espacio, que es a la vez una herramienta de conexión y de exposición, para compartir algo tan personal y profundo como una declaración de amor, genera un impacto mucho mayor. Crea conversaciones, genera empatía, inspira a otros a ser más abiertos con sus propios sentimientos y a valorar la autenticidad. Nos recuerda que la tecnología, aunque pueda parecer superficial, también puede ser un vehículo para la expresión de las emociones más sinceras. En resumen, la confesión de amor de Kerem Bürsin ha sido un evento que ha sacudido el panorama del entretenimiento turco y ha captado la atención de sus seguidores en todo el mundo. Ha sido una sorpresa total porque no iba dirigida a ninguna de las figuras públicas con las que se le había relacionado sentimentalmente, sino a una persona cuyo nombre aún desconocemos, una misteriosa figura que ha logrado tocar su corazón. Su mensaje, lleno de emotividad, de sinceridad y de una vulnerabilidad admirable, ha demostrado una gran valentía y ha puesto de manifiesto la importancia crucial de la expresión sincera de los sentimientos en nuestras vidas. Hemos analizado la noticia, hemos compartido las reacciones iniciales de la audiencia y hemos reflexionado sobre el impacto de esta confesión en el ámbito público y personal. Lo más importante, más allá de la especulación, es celebrar la felicidad de Kerem y de la persona que ha inspirado estas hermosas palabras, que han resonado en miles de corazones. Quién sabe, quizás en el futuro él mismo decida presentar a su amor al mundo, compartiendo su felicidad de manera más explícita, o quizás prefieran mantener su relación en un plano más íntimo, protegiéndola del ojo público. Sea como sea, le deseamos lo mejor en esta nueva etapa de su vida personal, que esté llena de amor, de complicidad y de momentos inolvidables. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Ha sido un viaje fascinante a través de esta noticia tan emocionante, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de este análisis, que se hayan llevado una idea clara de lo que ha ocurrido, y que hayan sentido la misma emoción que yo al desentrañar esta historia. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hoy, por estar siempre ahí, haciendo que este canal sea posible. Su apoyo, sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, significan el mundo para mí y me motivan a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Se lo esperaban? ¿Les tomó por sorpresa tanto como a mí? ¿Qué les parece la valentía de Kerem al compartir sus sentimientos de una manera tan abierta? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser la persona afortunada que ha conquistado su corazón? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de *comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber lo que piensan. Sus comentarios enriquecerán enormemente este vídeo y crearán una conversación muy interesante. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante, informativo o entretenido, les pido encarecidamente que le den un buen like. Su like es una forma genial de decir, me gustó, y me ayuda a saber qué tipo de contenido prefieren y a qué le dan más valor. Además, si creen que a algún amigo o familiar le podría interesar esta noticia, no duden en compartir este vídeo con ellos. Compartir es una forma maravillosa de difundir información, de conectar a personas con intereses comunes y de hacer crecer nuestra comunidad. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, este es el momento perfecto para unirse. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más sorpresas, noticias emocionantes, análisis profundos y contenido exclusivo preparadas para ustedes. Gracias de nuevo por estar aquí, por su energía positiva y por formar parte de esta increíble comunidad. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.